buenos días. Le hablamos desde tratamientos químicos industriales. Hoy queremos hacer otro compartimiento de todo lo que hemos venido construyendo en este tiempo con TQI, y en asocio con Acotepac queremos compartir esta experiencia de una visión que tenemos y durante más de 10 años lo hemos podido desarrollar en la industria papelera. Esta ocasión nos acompaña la directora ejecutiva de Acotepac, Isabel Cardona, y Augusto González, de Tratamientos Químicos Industriales. Hoy vamos a tener la presentación rápidamente de la empresa. Vamos a hablar un poco en realidad de la parte del papel, toda la actividad microbiológica y su influencia en la papel. Algo que nos ha permitido tener vigencia es toda la tecnología de los catalizadores, que tiene que ver con la parte de control de olores, tratamiento de aguas residuales y algunas generalidades de lo que podemos tener. Este TQI es una compañía que ha crecido, tiene 16 años de experiencia con algunos pilares fundamentales de sostenibilidad, de soluciones confiables, de innovar, de romper paradigmas, y pues que nos ha permitido de verdad posicionarnos en toda la industria, no solamente de papel, sino a nivel de otras industrias en el país. Hemos trabajado de la mano con algunas compañías como Bioorganic, Catalix, que es el fundamento de la tecnología que hoy presentamos, Probiotics, que es otra biotecnología que complementa esto, sobre todo hacia la planta de aguas residuales, o la tratabilidad de digestores anaerobios. Tenemos también una gran compañía que hemos trabajado con Green Water Teas, una compañía de Estados Unidos con origen colombiano, y toda la experticia nuestra en la parte de control y medición de olores. Tenemos una genialidad de lo que es TQI en los diferentes ámbitos de trabajo, que va por la parte ambiental, que es nuestra pasión, desde el punto de vista de disminuir los impactos ambientales en las diferentes actividades que representa esto dentro de la industria, tanto de aguas, sólidos, toda la parte de hidrocarburos, control de olores. Esta otra parte importantísima, que es lo que llamamos producción más limpia, que es cambiar paradigmas, que es lo que hemos venido haciendo, quitar o eliminar o disminuir el uso de soda, de ácido, de jabones, de detergentes y de biocidas, que se utilizan mucho en la industria papelera, pero que la experiencia, por ejemplo, de 10 años en alguna empresa que ha estado con nosotros, en otra en 2, en 3, en 4, y no solamente en Colombia, sino en Ecuador, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Argentina, donde hemos venido realizando este tipo de actividades, donde desde el momento en que sale toda la parte de residuos que llegan hacia la planta de aguas residuales o utilizan otros medios, nos permite orientar y cambiar el paradigma que durante 100 años, yo sé que a todos nos cuesta mucho quitar el concepto de cambiar, de hacer algo diferente a lo que hemos hecho en el caso de los biocidas, donde para el 99.9% en los planetas de las empresas utilizan los biocidas como control microbiológico, pero ya hemos demostrado que se puede realizar de otra manera, haciendo una compañía mucho más sostenible, que ya también lo han demostrado otras empresas. Tenemos soluciones integrales de operación, tenemos olfatometría, y hoy día estamos lanzando esta misma tecnología a consumo masivo. Vamos a estar desde los hogares aplicando esta tecnología, haciendo economía de aguas, haciendo tiempos y cuidando fundamentalmente la actividad del ser humano. Esta es parte de nuestra filosofía. Este es un esquema rápidamente de lo que hemos exportado desde Colombia. Esta tecnología viene de Estados Unidos, que desde aquí representamos a América Latina, y que nos ha permitido abrir mercados en varias partes de América Latina, y que también pues desde Estados Unidos se vende en la China, en Europa, en diferentes partes del mundo. Esta es nuestra compañía desde el punto de vista de la presencia ya con personal permanente en las diferentes áreas para dar servicio, y que nos permite dar un buen servicio para toda la actividad. Ahora con ustedes va
estar Isabel Cristina Cardona, que es la directora ejecutiva que nos acompaña, que le agradecemos, que hemos compartido durante muchos años este tipo de trabajo, y seguramente hoy día con la cuestión de estar en casa para hacer trabajo, pues seguramente tendremos que hacer algunas comunicación y capacitación a través de este medio, que la cual le agradecemos a todos. Isabel Cristina, bienvenida, muchas gracias por colaborarnos y por estar con nosotros aquí. Bueno, Jairo, muchas gracias por la invitación. A todos les agradecemos el haber aceptado nuestra invitación a este webinar, que no será el primero, porque este ya es el primero, porque ya vamos a seguir todos los miércoles a las 10 de la mañana ofreciéndoles webinars de interés para la industria. Tengo el gusto de presentarles a Augusto González, es químico de la Universidad Industrial de Santander, maestría en química con énfasis en papel. Tiene 30 años de experiencia en la industria de papel y cartón y es actualmente representante de ventas técnicas en tratamientos químicos industriales. Adelante, Augusto. Muy buenos días. Bueno, ya hicieron la presentación. Hoy vamos acerca de la aplicación de nuevas tecnologías en la industria papelera. El papel, como vemos en estas diapositivas, tiene mucho que ver en la vida del ser humano, y todas las papeleras pues producen productos que nos sirven a nosotros, a los seres humanos. En este caso estamos viendo que el papel blanco para papel tissue, el papel reciclado para hacer cajas de cartón, papel de embalaje, etc. Entonces todo este tipo de materiales, de productos que se producen, tienen que ver con el ser humano, y afecta campos como la cultura, como la higiene, como el transporte, como el embalaje, etc. Para la elaboración de todos estos productos, pues se requieren unos insumos, y en este caso el más importante, que es el agua, y que durante muchos años se ha venido consumiendo, y que no ha habido un control de este insumo. Y por ejemplo en el 1990 teníamos unos consumos al orden de 62.5 metros cúbicos por tonelada para la elaboración de pasta, y 33 metros cúbicos por tonelada para la elaboración de papel. Ya en el 2006 tenemos consumos del orden de 33 para pasta y 8.7 para papel. Y en los momentos actuales ya tengo conocimiento de que hay fábricas que están utilizando alrededor de 3 y 5 metros cúbicos para papel. El otro insumo es el papel como tal, el cartón. Muchas fábricas pues utilizan fibra virgen para estar en la composición para la elaboración del papel de escritura o papel tissue, y otras fábricas utilizan el papel reciclado para hacer los cartones, el liner, el corrugado medio, etc. En la manipulación de estos productos puede llegarse a contaminar, y como vemos aquí en esta diapositiva, pues se ve que a cielo abierto puede llegar a contaminarse, y esto pues hace que esta materia prima, cuando llega a su elaboración, lleva un gran contenido de
microbiología. Y si comparamos este tipo de contaminación con respecto a la pulpa blanca, pues estaríamos hablando del orden de 1000 veces la contaminación. Otra fuente de contaminantes y que son también materias primas no fibrosas que se utilizan, pues son las disoluciones y suspensiones de aditivos, cargas, pigmentos, almidones, baños de estuco, etcétera, y que en un momento determinado, por mala manipulación, de pronto puede sufrir contaminación cruzada, y esto pues ya sabemos que es una fuente para el crecimiento de microorganismos en la empresa. Dentro de los microorganismos que se presentan en la empresa, pues y esto hace que cada localidad tenga un tipo de microbiología particular. Hay muchos autores que han tratado de mirar este tipo de microbiología y se encuentran que en cada localidad es muy particular el tipo de microbiología. Pero también el ambiente de las fábricas es muy favorable para el crecimiento de este tipo de microbiología, como lo es el pH, la temperatura, las sustancias que están disueltas en las aguas de procesos, los nutrientes que llevan esas sustancias, oligoelementos que son requeridos para el crecimiento también de esta microbiología. Entonces, cada fábrica tiene que hacer una identificación del problema que tiene, de mirar sus orígenes para poder hacer una selección bien fuerte sobre el tipo de tratamiento adecuado para cada caso particular. Muchas fábricas se han instalado en zonas donde el recurso hídrico es suficiente, pero hay otras que tienen que hacer una muy buen uso de este recurso. Entonces se ven obligados a cada vez a cerrar circuitos, y esto conlleva unos aumentos de temperatura que nuevamente son favorables para el crecimiento de esta microbiología. Lo mismo, al cerrar circuitos, pues comienza a haber una concentración de todo este tipo de materias, de material orgánico, material coloidal, etcétera. Y por ende comienza a haber el crecimiento de todo este tipo de microbiología, que es lo que nosotros conocemos en el argot papelero como biopelícula, como biofilm, como babasas. Este tipo de microbiología tiene un metabolismo, y este metabolismo en muchas partes se generan malos olores, porque se están generando allí unos gases como el sulfídrico, que tiene un olor a caño o a huevos podridos. Y esto afecta en algunas partes los alrededores, e incluso puede llegar a transmitirse al papel. Entonces, ¿qué es esto de las biopelículas o biofilm? Pues no es otra cosa que unos ecosistemas, ¿no es cierto?, unos nidos de microbiología muy diversa que se hacen una simbiosis y que comienzan a adherirse a las superficies y a generar esto que estamos viendo en este momento aquí. Esto es lo que se conoce como las babasas, el biofilm. Y esto está compuesto de toda una serie también de polisacáridos, de proteínas, de una masa celular que se genera para cubrir, para proteger a toda esta comunidad
de microorganismos que no son otra cosa que bacterias, hongos, etc. Esta matriz extracelular pues alberga toda esta comunidad de microorganismos. Acá vemos unas etapas de formación, unas fases de formación. Entonces, la microbiología que está en el flujo de agua que está circulando por las tuberías o por los tanques, etcétera, y que está libre, es lo que conocemos nosotros como una microbiología plantaria. Estos microorganismos, con sus elementos de locomoción, logran adherirse fácilmente a las superficies. Algunas se adhieren en forma reversible y otras en forma irreversible. Esta microbiología comienza a secretar estas sustancias poliméricas que la recubren y que en ese instante ya son estáticas, y es lo que nosotros conocemos como microbiología o microorganismos sésiles. Posteriormente comienza a haber un crecimiento de este tipo de microbiología, llega a unas etapas de maduración en donde allí, por simbiosis de toda esta microbiología, comienza a haber una transferencia incluso de genes, tratando de tener unas resistencias cuando el medio ambiente les es hostil. En la siguiente fase, ya por peso, digámoslo así, de estas babasas o por turbulencia de los mismos flujos en las tuberías, logra romperse esta biopelícula y allí nuevamente se liberan, se dispersa toda este tipo de microbiología para llegar nuevamente a etapas de colonización aguas abajo. Este tipo de microbiología y biopelícula tienen unos intercambios con el medio ambiente para poder ella adquirir todos sus nutrientes, su oxígeno, en el caso de la microbiología o bacterias que son de tipo aerobio. Aquí en la diapositiva comenzamos a ver cómo, a través de que los nutrientes, el oxígeno y los mismos agentes que en un momento determinado se ponen como antimicrobianos, comienzan a entrar y a disminuir su concentración. Y en el caso del oxígeno, comienza a haber unas etapas en donde hay oxígeno y otras en donde no lo hay, creando entonces, digámoslo así, estratificaciones de la microbiología, un tipo de microbiología aeróbica, de pronto otra tipo facultativa y otra de tipo anaerobia. Acá vemos algo de cuando hay un ataque microbiano en el sistema, cuando se colocan productos de limpieza o bactericidas. Lo primero que vamos a ver es que la microbiología que está libre, que está viajando en el agua, es la que rápidamente llega a estar afectada. Y si nosotros miramos, alrededor del 10 o 15% del total de la microbiología está en el, digámoslo así, libre. El resto de microbiología está como biofilm. El bactericida o agente de limpieza puede llegar entonces a la capa superficial de la biopelícula y allí producir también una afectación al tipo de microbiología que hay allí. Pero vemos cómo al entrarnos en la matriz extracelular, vemos que hay microbiología que no es afectada. Y esta microbiología, cuando comienza a ver que su ambiente está afectado, inician unos procesos de respuesta
respuesta a ese estrés. Y como ya mencionamos, con este intercambio que surge de esa simbiosis, pues hay microbiología que comienza a mutar y a ser resistente a estos embates hostiles del medio exterior. Y esto hace que mucha microbiología sobreviva y nuevamente comience a formar biopelículas después de unas escenas de limpieza. Entonces, por eso vemos nosotros que en muchas partes los bactericidas que se utilizan a veces no surten el efecto que nosotros estamos esperando, porque la microbiología ya se ha transformado, ya es resistente a ella, y por eso es que vemos que en las empresas comienza a haber rotación de este tipo de elementos para hacer el control. Acá vemos cómo este tipo de película está casi por todas partes de la fábrica. En la parte húmeda, en la parte de preparación de pastas y en la máquina es en donde más se presentan este tipo de problemas de biopelícula. Acá vemos cómo la biopelícula, cuando no hay un buen control microbiológico, pues la máquina comienza a ser afectada, a contaminarse y a generarnos contaminación por todos los elementos de la máquina. Como vemos acá las cajas de y si esta biopelícula comienza a crecer dentro de la ranura de la caja, pues comenzamos nosotros a perder eficiencia de este tipo de equipos. Lo mismo puede llegar a suceder con los foil, con las rasquetas, contaminación de rodillos, de la estructura. Acá vemos, por ejemplo, unas manchas negras que se generan de este tipo de microbiología particular, como son las bacterias sulfatorreductoras y las responsables de los olores en las empresas, ¿no? En los sistemas. Como este tipo de microbiología, cuando está en esta zona prácticamente cercana a la superficie, en donde, como vimos en las diapositivas anteriores, hay un ambiente anaerobio, allí todo el material o los iones de sulfato que vengan en las aguas del sistema logran ser transformados, estos iones sulfatos, a iones sulfurosos, y allí se genera el ácido sulfídrico, que es un agente terriblemente corrosivo ante las superficies de acero, ¿no es cierto? Entonces acá vemos, al lado derecho vemos una generada por la microbiología, que es lo que se conoce con el término de corrosión inducida por los ambientes microbiológicos. Estas corrosiones que se suceden en ambientes anóxicos son aproximadamente 4 veces mayor que en ambientes oxigenados. Entonces, toda esta biopelícula trae unos grandes problemas en la industria papelera, como son la calidad de la materia prima. Por ejemplo, cuando logran haber desprendimientos de este tipo de microbiología, nos producen manchas o zonas muy débiles en las que cuando el material pasa por elementos que generan tensión, allí se rompe el papel, se producen este tipo de paradas y, por ejemplo, y por decir algo, entonces hay muy mala productividad. Esto conlleva a bastantes pérdidas en las fábricas. Acá vemos cómo esta gráfica nos habla de las frecuencias de los diferentes problemas que se suceden en la industria papelera asociados a las roturas, a las manchas, a la operatividad, etc. Entrando entonces en la aplicación de los biocatalizadores
orgánicos, específicamente en la industria papelera, pues vemos cómo varias áreas de esta industria pueden tener solución con nuestras tecnologías. En el caso de, podemos tener trabajo en la parte del desfibrado, del control microbiológico, del control de gomas y stickers, del destintado, el blanqueo, biorefinación, en el tratamiento de aguas residuales, en compostaje y en el control de olores. Entonces, como vemos, los biocatalizadores orgánicos tienen una gran acción y un buen desempeño en la industria papelera. ¿Qué es el biocatalizador orgánico? Y como dijimos antes, el biocatalizador orgánico fue desarrollado por Bioorgánica Thales y que desarrolló una tecnología de química verde y que no hace otra cosa que mejorar la calidad del agua y la salud de los ecosistemas. El producto, las aguas tratadas con los productos van hacia sus vertidos. Este tipo de tecnología está elaborada con procesos de fermentación biológica en los que se utilizan plantas y minerales. De allí se saca un extracto concentrado, muy purificado, en donde se extraen toda una serie de biomoléculas de tipo proteico que con sus cofactores de oxidación tienen una funcionalidad. Son biomoléculas proteicas con funciones específicas. El biocatalizador orgánico también está compuesto de otras sustancias como los biosurfactantes o tensoactivos que nos permiten a nosotros ayudar a incorporar ciertos materiales o a través de bajarse la tensión superficial del agua, llegar a unas humectaciones del agua, en este caso del papel, presentar buenas humectaciones. También tenemos otros tipos de componentes que lo que van a hacer es ayudarnos a tener una larga vida útil del producto. Entonces, el producto, estos biocatalizadores orgánicos trabajan bajo 3 mecanismos de acción. El primer mecanismo es la catalización, y esto se refiere simplemente a que toda reacción química sucede o se desarrolla a través de un impulso energético que nosotros conocemos como umbral, una energía umbral que se requiere para que la reacción los biocatalizadores orgánicos lo que hacen es bajar ese umbral de energía y hacer que la reacción se dé muy rápidamente. Entonces, de esta manera, muchas transformaciones de la materia orgánica se llegan a dar rápidamente. El otro mecanismo es el de difusión de los gases. Mencionamos anteriormente que había un producto, un tensoactivo o un biosurfactante que ayuda a bajar la tensión superficial del agua. Cuando en el sistema hay aire incorporado por algún sistema mecánico o aire atrapado a través de algunas turbulencias, estas burbujas que se generan allí, que son del orden de unos 3 milímetros, logran ser micronizadas y hacer que o facilitar que el oxígeno que hay allí atrapado pueda llegar a difundirse al medio, y este oxígeno ahora disuelto en el medio va hacia sitios de transformación por reacciones de oxidorreducción.
y también servir de soporte para todas aquellas bacterias del sistema microbiológico que hay en el agua para soportar la respiración celular. El otro mecanismo es el de la solubilización, y aquí es solubilización de la materia orgánica, y entendiendo esta solubilización como ataques que hacen este tipo de de biomoléculas hacia la materia orgánica, en donde la materia orgánica es transformada a materiales mucho más simples. Me explico. Por decir, biomoléculas o macromoléculas como las proteínas, como los carbohidratos, como los triglicéridos, llegan a degradarse a materiales tan simples como, en el caso de las proteínas, a aminoácidos por rompimientos de ese enlace peptídico. Los carbohidratos, almidones, etcétera, llegan a descomponerse a azúcares porque se rompen en su cadena estos enlaces glucosídicos. Y en el caso de los triglicéridos o grasas, aceites, rompiendo estos enlaces éster para generar materiales como ácidos grasos y glicéridos. Entonces, de esta manera es que funciona el biocatalizador orgánico, y de esta manera es como dijimos que la biopelícula estaba conformada de toda una serie de exopolisacáridos que son susceptibles a este tipo de esta manera atacamos nosotros ese tipo de materia orgánica y logramos tener acción sobre la limpieza en todas las partes de la máquina. Este tipo de productos son muy seguros porque no son tóxicos, no irritan la piel, por ejemplo, del ser humano que los manipula, y son seguros cuando las aguas tratadas o derrames de producto van hacia las corrientes de aguas, a ríos, quebradas, etc. No hay afectación del medio ambiente. El producto no es inflamable y, por el contrario, cuando se adiciona biocatalizador orgánico, por ejemplo, a una gasolina o a un solvente, lo que hace es subir su punto de inflamación y no permitir que este elemento solvente logre hacer una explosión fácilmente. Son 100% biodegradables. En pruebas que se hacen para determinar la biodegradabilidad de los productos, en el término de los 28 días de la prueba, el material de nosotros ya tiene un 80% de descomposición. En el caso también el producto no ataca a los ecosistemas, no ataca a la vida que hay en los ecosistemas. Y en los ensayos que se hacen, se logra tener aproximadamente dosis altas para llegar a afectar a los microorganismos que se utilizan para este tipo de pruebas, como son la mosca de agua o la famosa Daphnia. Se requieren concentraciones tan altas como 250, 300 ppm para llegar a afectar a la mitad de la población de este tipo de microbiología. Entrando en el tema de la desintegración o desfibrado del material, nosotros vemos que el objetivo de esta desintegración es tener un material en un estado fibroso individual, es decir, que coger este papel, al cogerlo, al mojarlo y al tener la acción mecánica del rotor o el impeller, por golpeteo, se logra comenzar a hacer esta disgregación del material. Pero hay mucho material que se le ha colocado, en el caso de materiales
reciclados, se le han colocado resinas de resistencia en húmedo que hace que el agua no penetre fácilmente a esta estructura, a este papel. Entonces, como dijimos, al tener el biocatalizador orgánico un componente que dijimos, los biosurfactantes, estos al bajar la tensión superficial van a permitir mojar este pedazo de papel y va a poderse realizar una hidratación del papel para poder llegar nosotros entonces a la estructura de la pared celular que, como sabemos, está conformada por varias. Estas capas contienen fibras, microfibrilas, y a su vez estas microfibrilas pues contienen empaquetados todo el polímero de celulosa, un polímero que es lineal y conformado por puras unidades de glucosa y con uniones de tipo beta 1,4 glucosídicas. Entre fibrilas y microfibrilas hay toda una serie de enlaces que nosotros tenemos que eliminar para que haya la separación de las fibras, haya esa individualización para tener un material verdaderamente bien desintegrado. Entonces, cuando permitimos a través de la humectación e hidratación, podemos tener el material completamente individualizado, separado. Esto es que el material, la fibra, logra tener un hinchamiento y allí se comienza a ya ver una transformación de el área superficial de la fibra, lográndose entonces así una fibra mucho más blanda, mucho más tratada para los procesos de transformación, como sucede en el mismo pulper, en el que entra la materia prima y tenemos que producir una fibra individualizada, y muchas veces recurriendo a los despastilladores para llegar todavía mucho más a fibras más individualizadas, para que el trabajo que se va a dar en otros equipos como el refinador que vamos a ver más adelante, haya allí un buen trabajo sobre la fibra y verdaderamente se tenga una fibrilización de la misma. Entonces, como vemos en el proceso de desintegrado o desfibrado, ya se logran tener menores consumos de energía porque la fibra ha sido humectada rápidamente y por ende el proceso de desintegrado tiene que ser mucho más rápido. Y si esto sucede, pues lo que va a haber es que vamos a poder preparar muchos más batches en el día. Y si no los requerimos, pues entonces va a llegar un momento en que ya tenemos tanta fibra preparada y almacenada que vamos a poder llegar a parar ese equipo tan grande como son los motores de los pulper, que consumen gran cantidad de energía. Entonces vamos a tener desde allí ya ahorros de energía. En el proceso de desintegración y en algunas fábricas que tienen procesos de destintados, pues comenzamos a ver que el producto, con todas esas biomoléculas especializadas que tienen, logran atacar las tintas, ese material graso que hace parte de la composición de la tinta. Y lo que hace entonces estas biomoléculas es desprender esas tintas con la acción que ya vimos de los biosurfactantes sobre la parte de las burbujas de aire que hace micronizarlas. Entonces fácilmente este aire se va a pegar, esas microburbujas se van a pegar a la tinta y la va a hacer flotar. Por eso es que nosotros vemos encima de los tanques
gran cantidad de espuma negra que puede ser removida por rasquetas o por equipos especiales de destintado. Entonces, cuando se logra remover toda esta contaminación, pues nos está dejando una materia prima muy limpia, que en el caso de plantas que hacen blanqueo, pues se van a tener ahorros en los químicos de blanqueo, porque ya va una pulpa, digámoslo así, mucho más limpia, con menos contaminantes que hacen disminuir los valores de blancura. Y en el mismo proceso de destintado, pues se logran ahorros en cuanto a los insumos que se utilizan para el mismo destintado, como son los detergentes, los jabones e inclusive enzimas para llegar a esto. Entonces, podemos llegar a la eliminación completa o a la reducción de todos estos químicos, y allí entonces estamos teniendo nuevamente ahorros de plata que está siendo prácticamente autofinanciable el producto. En el proceso de refinación, que es el corazón del desarrollo de las propiedades físico-mecánicas del papel, pues allí la fibra tiene que pasar por estas masas, ¿cierto? Por estos discos, en el que va a sufrir todas unas acciones mecánicas que van a generar en la fibra una transformación de su superficie, si me permiten el término, como despelucando esa misma fibra, ¿no es cierto?, para sacarle esos pelillos, esas microfibrilas, que son las que en último van a generar en el proceso de formación un buen papel conformado, y en el proceso de secado van a generarse allí uniones que van a terminar con unas propiedades físico-mecánicas mucho mayores. Entonces, cuando este tipo de material que ya viene trabajado con los biocatalizadores orgánicos, vienen en una condición tal que en el refinador no se requiere tanta energía para llegar a hacer este tipo de transformación, de hacer una fibrilación interna y externa de la fibra. Entonces, allí comenzamos nosotros también a ver ahorros de energía que nuevamente hacen que el material sea autofinanciable. De lo que estamos hablando es que en el proceso de secado, cuando el material está húmedo, pues tiene insertada el agua, ¿cierto? Moléculas de agua, y que tenemos que retirarla para que comiencen a haber una serie de uniones. Entonces el vapor, en el proceso de secado, nos va a sacar esa agua y nos va a dejar libre estos extremos para que allí se generen uniones y puentes de hidrógeno y otro tipo de uniones, como las famosas fuerzas de Van der Waals, que nos hacen que la fibra ahora se una, hayan uniones interfibrilares, y por eso van a haber mayores propiedades físico-mecánicas. Entonces, estamos hablando que en ensayos que se han hecho en trabajos en empresas, y en este caso específico de esta diapositiva, hicimos un seguimiento durante un año aplicando producto, y vimos cómo antes de la aplicación esta era la situación de consumo energético para el material del corrugado medio y para el tape liner. Y cuando estuvimos durante todo el año 2015 haciendo aplicación, llegamos a estos niveles de energía, teniendo pues la demostración de que los productos sí tienen injerencia en este tipo de procesos de biorefinación. Con la aplicación del producto, bien sea como control microbiológico o como también ayudante para la parte de desintegración, vemos como en los equipos como tanques, en donde son muy susceptibles de generar
en este tipo de biopelículas. Con el transcurrir del tiempo tenemos nosotros superficies cada vez mucho más limpias y haciendo que los sistemas se alarguen en el tiempo para sus mantenimientos. Esto es lo que se observa también en las tuberías. Este equipo de muestra que se coloca en las tuberías logra evidenciarse que cuando no hay biocatalizador en el sistema y hay acumulación de biopelícula, esta biopelícula comienza a cerrarnos la abertura de la tubería y comienzan a haber problemas de flujo y de presión. Con el tiempo nosotros vemos cómo hay la recuperación de ese diámetro de tubería original y cómo vuelven otra vez los flujos y las presiones. Acá vemos cómo después de un tiempo de trabajo, de aplicación de los biocatalizadores orgánicos, como dijimos, bien sea como control microbiológico o como ayudante de desintegración y biorefinación, en donde sus dosis son un poco más altas. Vemos máquinas ya mucho más limpias. Y digo mucho más limpias y no completamente limpias porque realmente se trata de un trabajo que tiene que haber un costo-beneficio, porque si colocamos demasiados productos para limpieza, pues vamos a gastar mucha plata y pues allí tiene que haber un equilibrio. Y en este equilibrio, esas dosis que son del orden de las ppm, logramos tener máquinas limpias como observamos en estas diapositivas. También con el uso de este tipo de biocatalizadores orgánicos, comenzamos a tener limpieza de todo este tipo de contaminación, de grasas, de breas, de microbiología, que en un momento determinado lo que hacen es taponarnos los poros de la malla, de los fieltros, de las lonas secadoras. Y con el tiempo nosotros comenzamos a tener superficies mucho más libres para que haya el drenado del agua, pues vamos a tener mucho más drenado. Y si tenemos más drenado en la máquina, pues podemos correr más, podemos dar más velocidad a la máquina y por ende mayor productividad. Y si no tenemos mayor velocidad, pues entonces nos va a llegar menos agua a la unidad de secado y así entonces vamos a tener también ahorros en el vapor y vamos a tener una extensión de la vida útil de todos estos elementos. En un trabajo de una compañía de alrededor de 10 años, en los que aquí solamente muestro los 3 últimos, se logra ver cómo al aplicar el producto para el control microbiológico en sustitución de los microbicidas, bactericidas, logramos medidas tanto como las del comportamiento de los biocatalizadores, de los bactericidas, perdón, e inclusive mejores que lo que habían presentado estos microbicidas antes de la aplicación de nuestras biotecnologías. Entonces aquí vemos una comparación de las aguas de procesos en la parte aerobia, las bacterias aerobias, y aquí vemos en el papel cómo también durante todo el tiempo siempre se estuvo en los alrededores o más bajos que los controles que se hacían con bactericidas. En este caso tenemos otra comunidad de microorganismos como las levaduras y los mohos, en las mismas dos comparaciones, en el Healthbox, y acá ya comenzamos a ver que en el papel hay toda una serie de, unos valores muy ínfimos que en los laboratorios certificados, valores por debajo de 2 se consideran 0. Aquí vemos cómo
estas líneas rectas muestran valores de 1.8 que nos indican que hubo un muy buen control sobre este tipo de microbiología ya en el papel terminado. Con otro tipo de microbiología se ve en el caso de los coliformes en el agua de proceso y en el papel terminado. Aquí ya este tipo de microbiología es mucho más controlada y llega a valores de 0 durante casi los 9 años que hemos estado aplicando el producto. Y una de las más importantes, que es la microbiología patógena, representada en este caso por la Escherichia coli, en donde en el material de producto terminado logra tenerse valores de 0. Y esto es muy importante porque de esta manera se garantiza la inocuidad de los materiales, porque hay muchos de ellos que van a ser utilizados para alimentos, para estar en contacto con alimentos, por ejemplo, como el caso de las cajas de banano, o en el caso del papel higiénico con contacto con el ser humano. Acá vemos en el estudio se logra ver los costos de cuando se tenía el trabajo con los bactericidas, que se tenían, entre otras cosas, grandes cantidades en kilos, comparados ahora con los productos de los biocatalizadores. Y lo mismo con los dólares, ¿no?, que se aplican. Entonces vemos cómo la reducción de costos siempre está presente casi en todos los campos que hemos visto. En este mismo trabajo, en la PETAR, se logró ver que antes de la empresa haber comenzado un trabajo de mirar cómo cerraban circuitos, este era el orden de consumo de los productos. Y cuando comenzaron a cerrar, comenzó a incrementarse en los productos químicos que se utilizaban para la clarificación del agua. Cuando nosotros llegamos, comenzamos a tener este descenso en el de los productos químicos, es decir, hubo una optimización de esa química que se aplica allí y por ende nuevamente se ven reflejados los ahorros. En aquellas empresas en donde, como empresas de tipo rendering, que se generan demasiados olores, o en las empresas donde se conducen grandes cantidades de aguas residuales y se generan gases específicos como el sulfídrico, se logra hacer sistemas de aspersión que logran controlar estos gases malolientes y transformarlos a gases o especies que no huelen por oxígeno. Se hace un trabajo entonces de una línea base haciendo mediciones de tipo de gases o mediciones de olores, y de esa manera nosotros hacemos el seguimiento y el control de la eficiencia de aplicación. Acá vemos cómo en una empresa se hizo este seguimiento y se tomó esta línea base, digamos así, en el que no había aplicación de producto y cuando había aplicación de producto. Entonces vemos cómo la reducción en este caso específico del ácido sulfídrico llega a valores muy bajos y que logran ser prácticamente imperceptibles ante la comunidad. Otro ejemplo fue el de esta empresa que la logran cerrar por los malos olores. Cuando nos llaman a ayudar a hacer la reactivación de esta laguna, en el término de 1 mes, 2 meses ya teníamos nosotros recuperada esa laguna y los olores se habían disminuido terriblemente. Y con esta acción logramos que la empresa volviera otra vez a su operación. En el tratamiento de aguas residuales de las mismas empresas
de papel o de otro tipo de empresas, aplicamos una combinación de tecnologías, como se mencionó, de los biocatalizadores orgánicos y de la tecnología del microcarbono. Estas dos tecnologías hacen una que, en el caso de la tecnología del microcarbono, aporta con toda una serie de estimulantes para la microbiología y de nutrientes para la misma, haciendo que en poco tiempo se obtengan resultados bastante valiosos. Y en este caso, de estas primeras diapositivas, vemos en una empresa de acueducto en donde se tienen estas, una empresa de tratamiento de aguas residuales, perdón, se tienen estas lagunas de oxidación, y en estas lagunas se presentaban mucho olor y mucha acumulación de lodo. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento, hicimos batimetría también y mediciones de gases y de olores, y al poco tiempo, en términos de 2 meses, 3 meses, ya comenzamos a ver la disminución de los lodos y la reducción de todos los gases que tienen impacto sobre la comunidad. Nuevamente, en otra empresa en donde se tiene este reactor aerobio, allí tenían problemas de que los lodos se encimaban por un problema de microbiología, que lo que se conoce como bulking, y llegamos a hacer la remediación y activación de la microbiología, y ahora el estado es ese, y en donde se han conseguido pues resultados bastante favorables en cuanto a la disminución de la anaerobia de Cuba. En empresas donde hay lagunas anaerobias y que están carpadas, normalmente cuando nosotros llegamos a esta empresa, esta carpa prácticamente estaba sobre la superficie de la laguna y no había allí una actividad metanogénica. Cuando se comenzó el tratamiento, comenzamos a ver en el tiempo que la actividad metanogénica fue muy fuerte y se generaban mucho metano, y que en aquellas partes en donde no simplemente se quema, sino que se utiliza, pues nuevamente allí comienzan a haber ahorros o a generarse una plata extra que puede llegar a mejorar la situación económica. Dentro de los beneficios demostrados, tenemos que en el caso de la refinación y la desintegración del material, podemos llegar a ahorros del orden del 15 al 25% de la energía que se utiliza en estos dos sistemas. También hay una reducción del 17% en la optimización de los químicos para el tratamiento de las aguas. Hay un 40-60% de reducción de la DBO. También hay una reducción en la parte de lo que mencionábamos de los lodos acumulados en las lagunas. Un 30-40% de ahorro de energía de aireación. Aquí, permítame nuevamente recordarles que al haber un biocatalizador que tiene un biosurfactante, este biosurfactante lo que hace es ayudar a micronizar ese aire que se incorpora mediante la parte mecánica, mediante los aireadores, y hacer que ahora se tenga un oxígeno disuelto más disponible. No es que el producto produzca oxígeno, sino que se hace que se optimice y se tenga mayor disponibilidad de ese oxígeno que se incorpora a través de los equipos. Entonces, allí hemos encontrado que hay partes donde logran apagar 1 o 2 ventiladores y por ende tener estos beneficios en el ahorro. Hay reducción de la corrosión de las partes metálicas de la
máquina. Hay una reducción en el agua fresca porque ahora se puede reutilizar mucho más el agua, porque acordémonos de que dijimos que el producto ataca toda esta parte orgánica y coloidal que nos presentan bastantes problemas en la operación. Y en este caso también de la clarificación, pues cuando se utilizan estas tecnologías hay disminución de estos químicos. Y hay la eliminación de los olores, tanto en el producto terminado como en los alrededores o internamente en la fábrica. Pues bien, dentro de las conclusiones que ya acabamos de mencionar, muchas con datos, pues tenemos estas conclusiones que nos llevan a que en el caso del control microbiológico podamos tener nosotros verdaderamente bajo control estos parámetros y tener una buena operación. Un material de muy buena calidad y con mayor eficiencia en la desintegración, menores tiempos de mantenimiento y de producción, mejoramiento en las propiedades físico-mecánicas del papel, aumento de la producción por mejor operatividad, ahorros en los costos de producción, como vimos, al tener nosotros unas aguas más limpias, unas aguas que van a permitir que otros químicos como el almidón, como las resinas de resistencia en húmedo que se colocan, puedan verdaderamente tener una acción y una eficiencia. Entonces allí se logran bajar estos consumos y también nuevamente volvemos a decir de que el producto es prácticamente autofinanciable. Estas son pues todas las ideas que nosotros queremos dejar para tener, ojalá ustedes con estas ideas ayudar al crecimiento de la sostenibilidad de sus empresas al hacer apropiaciones de estas tecnologías. Entonces vamos a entrar en la fase de preguntas, diciendo que todas aquellas preguntas que no puedan llegar a ser contestadas en este momento se van a contestar y a enviarse por correo. Y aquellas preguntas que no logre tener la respuesta inmediata, pues se consultará y de todos modos se les hará llegar. Entramos entonces en la fase de preguntas. Hola Augusto, mira, yo a través del chat pues he dado algunas respuestas a algunas de las preguntas que ya nos han hecho por parte del público, pero algunas las he dejado para que tú también les vayas dando respuesta a cada una de las mismas. Entonces nos vamos con una pregunta que hace Joanali y dice: buen día, ¿a qué factores puede deberse la mayor variación de ahorro de energía en refinación con BOK para el caso del test slider en comparación con el corrugado medio? Bueno, ahí hay como dos preguntas al mismo tiempo. Respondiendo la parte de lo que es la energía de refinación, dijimos que si desde el pulper comenzamos nosotros a hacer la aplicación y si desde el pulper ya viene una fibra mejor individualizada, más blanda porque la fibra está totalmente hidratada, pues en el refinador no se va a requerir tanta energía y entonces allí vamos a tener el ahorro energético para, si usted, por ejemplo, deja los mismos amperios, ¿no es cierto?, el mismo cerramiento de los discos, entonces usted lo que va a obtener es, si la fibra llega muy blanda, muy bien tratada, puede llegar a tener o una mayor acción de refinación en la cual puede llegar a tener muy buenas propiedades o incluso a tener tanta energía aplicada
que pueda llegar al destrozo de la misma. Entonces, se vea usted obligada a tratar de abrir el refinador y a tener menos. Y en cuanto a no entendí muy bien la otra parte de lo que es la biopelícula, pero nosotros tenemos o dijimos que el biocatalizador orgánico ataca la biopelícula en su biofilm, en esa capa protectora, haciendo que estos exopolímeros que la conforman sean atacados por las biomoléculas del biocatalizador. Por tanto, nosotros estamos produciendo una limpieza de en todo momento de la estructura, bien sea tuberías, tanques, máquina, etcétera. Y entonces esto nos lleva a mejores operatividades y a mejores producciones. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, por aquí nos dicen, buenos días. En algunas oportunidades cuando se está procesando papeles pesados como Bristol, Cupstock y cartulinas, llega el slime y otros residuos a la size press o al Calan, causando scabs y dañan el papel y los rodillos. ¿Por qué? Bueno, en este caso, pues si llega el slime es porque está llegando en la salsa de estuco, ¿no es cierto? Y esto hace que esta contaminación microbiológica que tengan ustedes allí, pues tiene que ser tratada con los químicos que ustedes están teniendo en este momento y con este tipo de tecnologías, porque netamente la acción de babasas, la generación de babasas y de este tipo de biopelículas o slime, netamente se genera por una contaminación. Y este tipo de salsas de estuco, por ejemplo, ya lo dijimos, tienen unos nutrientes, tienen unas sustancias que son fácilmente putrescibles y son alimento para este tipo de microbiología. Y si no hay un control, pues van a tener todos los problemas de los cuales me están mencionando. Hay una pregunta recurrente que dice, ¿cuál es el tiempo de retención mínimo que requiere el biocatalizador para la remoción de DQO? Bueno, en el caso de el tratamiento de las aguas residuales, lo que se ve es que, por ejemplo, desde que usted comienza a utilizar el producto, ya comienzan a haber cambios y señales de lo que nosotros llamamos señales de vida, por ejemplo, en una laguna que esté completamente emanando olores fuertes y que tenga, por ejemplo, una capa superficial de lodo o de algas, etcétera. Al poco tiempo ya comenzamos nosotros a ver señales de vida. Y en el caso de las aplicaciones de la industria papelera, pues lo que nosotros requerimos es que como mínimo haya unos entre 30 y una hora de aplicación, y por eso elegimos nosotros el pulper, porque desde allí, primero, al hablar nosotros de biomoléculas, estamos hablando de que este tipo de macromoléculas no tienen una buena movilidad. Por tanto, para nosotros hacerlas llegar, que esté en contacto con la contaminación o con la fibra, etcétera, se requiere gran movimiento, grandes turbulencias, ¿no es cierto? Entonces, allí en el pulpe nosotros tenemos una condición muy buena para colocarlas desde allí. Y desde allí hasta que llegue por ejemplo, a refinación, si es el caso de que se está utilizando dosis para tener estas acciones, entonces tenemos el tiempo suficiente para que el biocatalizador, ejerza su acción.
Bueno, la siguiente pregunta va enfocada en términos de las unidades de destintado. Dice, buenos días, gracias por la charla. ¿Tienen enzimas o procesos biotecnológicos para deslignificación, sea en fibra o procesos de blanqueo? Bueno, en los procesos de destintados el objetivo es eliminar la tinta y no eliminar lignina ni nada de estas cosas, sino simplemente eliminar la lignina y entonces, perdón, eliminar la tinta. La tinta nosotros sabemos que muchas de las tintas están compuestas con aceites, con grasas, con resinas, para fijarse en la estructura de la fibra. Los biocatalizadores orgánicos, en su composición, tienen biomoléculas que atacan, como dijimos, en el caso de las grasas, atacan estos enlaces tipo éster que hacen que la grasa se desdoble en moléculas más simples y se liberen de la fibra, dejando una fibra mucho más limpia y ellas flotando a través de las micro burbujas que el mismo agente, el biocatalizador orgánico con su agente biosurfactante, produjo micro burbujas que logran pegarse a estas moléculas que quedaron grasas y levantarlas hacia la superficie y hacer que fácilmente entonces uno pueda retirarlas del medio. Nos dice Carlos Francisco, ¿se puede ver influenciada la eficiencia del biorefinador por altas temperaturas? Si es así, entonces, ¿cuál será la temperatura máxima? Bueno, los biocatalizadores orgánicos tienen unas limitantes de temperatura que son del orden, no se debe llegar, ojalá, a los 65-70 grados centígrados. Esto hace que no es que el biocatalizador propiamente se pierda, sino que comienza a tener menor influencia, menor eficiencia. Pero como nosotros hemos adicionado el producto, lo hemos adicionado desde el pulper, pues este ya tuvo el tiempo suficiente para trabajar y para que al llegar allí, pues ya va un material mucho más apto, más, digámoslo así, más fácil de aceptar esa energía de refinación para hacer el proceso de fibrilación. Entonces, si allí en el pulper, en el refinador se generan altas temperaturas, pues ya va a generarse de pronto una descomposición del mismo biocatalizador, pero la acción ya la hizo y por tanto los beneficios se van a sentir en el mismo refinador, teniendo que usted tomar acción sobre abrir o no el refinador para comunicar menos energía de refinación. Por acá nos pregunta un anónimo, en el tratamiento de aguas residuales, ¿qué tipo de biotecnología se aplica o qué implementos se manejan para eliminar todos los componentes utilizados en el proceso? Bueno, no es muy específica la pregunta, pero trato de entenderla y de decirle que pues, las aguas residuales van toda una serie de sustancias que son las que aportan al valor de la DBO y la DQO, entendiendo como que este material orgánico, como son, por ejemplo, residuos incluso de finos, de fibras, residuos por ejemplo, de resinas o sustancias que nosotros colocamos como el almidón, que no fue retenido, o resinas que no fueron retenidas, se van en el agua, y todas las suciedades que también pueda llegar a
extraer ya como tal la materia prima. Estas sustancias en el reactor o en la laguna comienzan un proceso de degradación porque los biocatalizadores orgánicos, como dijimos, entran a atacar con reacciones de óxido, reducción, incentivación de la microbiología. Esto quiere decir que hay mayor crecimiento de este tipo de microbiología para que ella sea la que se encargue de, una vez estar degradada la materia orgánica por efectos del biocatalizador, la microbiología la consuma, haya un buen proceso microbiológico a través del metabolismo y llegue a su final, que es lo que se conoce como la mineralización de la materia orgánica. Me explico. La materia orgánica a través del proceso metabólico termina en unos procesos aerobios, termina en gases como el CO2 y el agua, y máximo el amoníaco. Y en los procesos anaerobios, la materia orgánica, mediante el proceso metabólico, llega a la mineralización convirtiéndose en el gas metano, CH4, en el gas carbónico, CO2, agua, amoníaco y de pronto en mayor proporción el ácido sulfídrico, que es el que llega a oler en una laguna, por decirlo así. Por acá nos pregunta un anónimo, ¿por qué debería reemplazar mi biocida y utilizar el biocatalizador para proteger mi máquina contra la microbiología? Bueno, como vimos en estas diapositivas y en toda la charla hemos dicho que el producto lo que hace es toda una acción sobre la descomposición de la materia orgánica y en este caso específico en el ataque de la biopelícula. Y hablábamos de que más o menos del 10 al 15% de la microbiología está en el agua de proceso y el resto de microbiología está insertada, incrustada, adherida a la superficie de la tubería, de los tanques, de la máquina, etc. Entonces, muchos bactericidas, su acción inmediata es sobre la microbiología que está, digámoslo así, de tipo planta y logra desde luego atacar a parte de la microbiología que está dentro de la biopelícula, pero es la misma biopelícula la que presenta una, digámoslo así, una barrera para que estos tipos de biocidas no penetren con gran velocidad hacia la matriz extracelular y haya un tiempo suficiente para que la misma microbiología responda a esos ataques. En el caso del biocatalizador orgánico, estamos nosotros atacando esa biopelícula. Acuérdese que dijimos que eran unas sustancias poliméricas extracelulares de tipo polisacárido. Esos polisacáridos que tienen uniones glucosídicas son susceptibles de ser atacadas por las biomoléculas de nuestro biocatalizador, entrando entonces en el rompimiento de ese film, de esa biopelícula, que lo que hace es hacer que se explote, hacer que se le acabe el nido, la casa, y constantemente nosotros estamos como en un proceso de limpieza. Y acordémonos también que dijimos que debido a la resistencia de la misma microbiología, esta más adelantico se está volviendo a producir, pero con el continuo aplicar de nuestro producto le estamos destruyendo esa formación de biopelícula. Bueno, Augusto, y una última pregunta como para cerrar este ciclo. Al inicio de la charla nos hicieron una pregunta relacionada con la biorefinación.
pero nos replantean esta misma en el siguiente sentido. Mi pregunta se refería al estudio que hicieron con 2 materias primas, testliner y corrugado medio, y ambas pasaron por refinación más BOC. ¿A qué se debe que en ese estudio se haya ahorrado más energía para testliner en comparación al corrugado medio? ¿Puede deberse al tipo de fibra, a su naturaleza, y qué factores pueden influir para estas diferencias? Bueno, definitivamente, pues en el caso de el corrugado medio comparado con el testliner, pues hay una composición bastante diferente. Entonces, en buena parte está en el tipo de fibra, ya que, por ejemplo, en el caso del corrugado medio, nosotros sabemos que allí para el corrugado medio colocamos casi que pongo comillas, el peor material, ¿cierto? Para hacer el corrugado medio. Y en ese sentido, pues el tipo de contaminación que hay es mucho mayor y el trabajo que se debe realizar en un momento determinado sobre este tipo de contaminaciones y de fibra va a ser mucho más fuerte en el caso de los biocatalizadores que con un poco de fibra mucho más o mejor desde el punto de vista del testliner. Acordémonos que también para el testliner tenemos un material con características de fibra un poquito mejor, más larga, que puede generarse mayor acción de refinación, ¿no? Mientras que en el corrugado medio, pues la fibra allí ya hay mucha fibra destrozada, hay mucho fino, y que normalmente uno tiene que dar un trabajo de refinación mucho más, digámoslo así, menos intenso, menos fuerte que cuando hay fibras largas o composiciones donde hayan fibras más largas, que pueden realmente generarnos a nosotros fibras desfibriladas. Listo. Augusto, muchas gracias. La verdad que sé que tienes bastante experiencia y tema para responder muchas situaciones. Seguramente, como lo dijiste al principio, muchas preguntas estarán expuestas luego en línea y también pues estamos abiertos a seguir compartiendo nuestra experiencia. Les queremos agradecer toda la participación a Cotepad e Isabel por toda su colaboración en particular, y esperamos en lo que podamos hacer desde el punto de vista de Cotepad como un gremio papelero que impulsa y permite el intercambio de experiencias y opiniones, poder ahondar en esta situación que tenemos de aislamiento, pero siempre estaremos ahí dispuestos. Por otra parte, creo que la experiencia que hemos mostrado, créeme que lo hemos mostrado con una experiencia de 10 años de experiencia. Esto no se hace en noche a mañana, con clientes que han estado 10 años de experiencia con nosotros, con resultados positivos, con premios que le han entregado por ser ambientales, por gente que el que le apostó a la tecnología y hace lo que le recomendamos, le va bien, además le aporta al medio ambiente, y no seguir con lo tradicional de usar biocidas o otros químicos tradicionales que se pueden simplificar. Yo creo que la ciencia avanza en algún sentido, y seguir pegado a las tecnologías del pasado me parece que todavía es despreciar lo que actualmente hacemos, y hoy vemos cómo la tecnología por cualquier lado, en electrónica, en sistemas, en muchos lugares nos avanza. Y tener tecnologías solamente, y sobre todo pensando en conservar vida, porque algo importante de la tecnología es conservar vida. ¿Y qué es conservar la vida en este caso? Pues finalmente hay una actividad microbiológica en todos los sistemas que finalmente hacen un trabajo de poder degregar, descomponer y hacer esa rotación del carbono que al final tenemos para mantener esto tanto en el agua, en el suelo o en todos los lados, y en el industria papel que tiene tanta agua y que maneja tanta materia orgánica. Creo que tiene que romper ese chip
de usar biocidas que queman, que maltratan, y que hoy el cuidado no solamente de la vida de las bacterias, sino el cuidado de las personas es importantísimo. Ya muchos pueden estar muy llenos de tantos accidentes desde el punto de vista de usar biocidas que queman a la gente, que dañan y maltratan, o usar soda, ácidos, que lo que hacen es, y si bien ha sido una química que ha estado con nosotros muchos años y seguirá estando, tenemos que pasar a otro campo de acción. Y ahí los invitamos a abrir la mente, ensayarlo. Los que se atrevieron a usarlo y hacerlo con nosotros, créanme que económicamente, técnicamente y ambientalmente le ha ido muy bien. Les agradecemos todo hoy a todas las personas. Hemos tenido, creo que, un buen número de participantes para ser la primera vez, para lo que tenemos. Y inclusive para los que quieran, mañana tenemos otro webinar aplicado a la industria de los rellenos sanitarios. Vamos mañana a las 10 de la mañana por este mismo canal para la industria de los rellenos sanitarios, donde hablaremos de normatividad, donde hablaremos de manejo de lixiviados, que es mucho más complejo, hablemos de control de olores. Hay una cantidad de campos. Luego vamos a hacer uno sobre digestión anaerobia y compostaje, y luego vamos a hacer una sobre todo lo que es bioremediación y manejo de aguas de hidrocarburos. Todo esto con la biotecnología cambiando paradigmas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.